la idea es hay como un deseo de continuar tomándola, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Por eso es ya habitual, hasta uno escucha en los diarios, en las noticias, una tendencia a incrementar la dosis con la dependencia, ¿sí? Y después tenemos dos tipos de dependencia, que es la física, pero generalmente la psicológica, ¿sí? Conjuntamente con el síndrome de abstinencia, ¿está? Por retirar la droga. Digamos que en realidad la física, hay una dependencia física, pero en todas las drogas no es siempre tanto como uno se imagina, sino que es más que nada una dependencia psicológica y un síndrome de abstinencia por la retirada de la droga. Lo que más se ve acá, para esa salvedad, es por ejemplo el cigarrillo. No depende del cigarrillo para el físico, no depende del tabaco, ¿no? Sino que es más que nada una dependencia psicológica. Lo mismo la marihuana y en cierta manera, aunque le parezca mentira, la cocaína. Hay muchas drogas que generan más dependencia psicológica que física, ¿sí? Y eso sí es importante tenerlo en cuenta. Más que nada a la hora de hablar, para no pasar un papelón y decir, y creer que uno está diciendo algo y bueno, en realidad no se lo toma tan así. Lo que sí que en el caso de una dependencia se observa siempre sí una tendencia a incrementar la dosis. Eso sí, cuando uno es dependiente, tiende a incrementar la dosis. Bien, ahora, ¿por qué viene el consumo de este tipo de droga? Bueno, desde el tema de una familia que es disfuncional o expulsora, las migraciones, ¿sí? La falta de seguridad en uno y reconocimiento, falta de un posicionamiento, ¿sí? O un hábito social, entonces uno intenta pertenecer a otro círculo, en fin, una estimulación entrópica, o sea, se crean estímulos por cierto lado, pero inhibimos lo que sería la posibilidad de respuesta, y los distintos círculos que dan el tema de un emergente cultural que tiene una sobrevaloración, como es el hecho de, bueno, sos más hombre y demás, ¿sí? Y el tema de tratar de nada, ir tapando ciertos aspectos de la vida, ¿sí? Como el tema de emanciparse y sentirse grande y demás. Bien, ¿qué expectativas tiene? Porque de hecho nosotros, por más que esto les parezca a muchos que es una cosa irrelevante, nosotros tratamos con seres humanos y tenemos que tratar de ver cuál es la expectativa que tiene la persona que consume. Bueno, descargar la tensión acumulada, ¿sí? Tratar de evadirse, tratar de relajarse. El hecho de la pertenencia a nuevos grupos, por más que no me sirva y con tal de que no me dejen, bueno, voy a tratar de pegarme a lo que se hace, ¿sí? Es muy parecido a lo que es el poder y la libertad, aunque está medio encubierto en ese caso. Tratar de trascender en otros ambientes y en otros grupos a lo que son experiencias místicas o de comunicación o de ampliar la percepción, ¿sí? Como pueden ser en ciertos lugares que conectan con lo místico, ¿sí? En el caso de los hongos, por ejemplo, en nuestro país, yo hablo por nuestro país, Brasil quizás tendrá su zona, nuestro país en el norte, pero en el otro norte, del otro lado, es muy común, por ejemplo, lo que se llama el peyote o la ayahuasca, ¿sí? Que es ahí se consume en forma de ritual y cree que uno tiene como conexión con Dios y demás. Y en cierta manera, como actúa, ¿sí? A nivel de ciertos receptores, eso ya a nivel fisiológico, y levanta ciertos umbrales, es verdad que uno se libera en cierta manera de todo lo que ocasiona dolor, sobre todo con esto
sin ir al extremo de una anestesia como se produce con, por ejemplo, las cocaínas la cocaína, digo, o algún simpático mimético, el hecho del opioide, ¿sí? Y los opiáceos, que justamente impactan en esta última definición en lo que es el componente afectivo del dolor, ¿sí? Bien, según el origen de las drogas, las clasificamos en que son naturales, ¿sí? Y acá está medio peleado el tema de legal o ilegal, porque, repito, en la zona del norte, el noroeste argentino, Perú y demás, el coqueo es algo, digamos, legal y aceptado por el hecho de evitar el apunamiento o el adormecimiento por la altura. Pero bueno, tenemos la marihuana, el cactus y una mayoría de los hongos en el cual no se genera con eso ningún tipo de síntesis, ¿no? En cambio, sí, como semisintético tenemos el clorhidrato de cocaína a partir de las hojas de coca, o sea, hay una industrialización de eso, hay un mecanismo, ¿sí? La heroína, por el lado de lo que es el opioide, y las drogas sintéticas son directamente una molécula fabricada de nuevo, ¿sí? Por una industria o por la industria. Con lo cual, naturales, semisintéticas y sintéticas. Con respecto a lo que hacen sobre el sistema nervioso central, bueno, tenemos el depresor, ¿sí? Y ahí tenemos una larga lista de los cuales algunos nosotros vimos, como es, por ejemplo, la benzodiazepina. Por eso decía que íbamos a dedicarnos a las ilegales, porque como vimos las definiciones acá al principio, el abuso y la dependencia, muchas personas no duermen si no toman su benzodiazepina a la noche. Bien, tenemos como opio y derivados la morfina, la heroína, la codeína y los derivados auténticos de lo que es la morfina, el alcohol etílico y los hipnóticos que entran dentro de los psicotrópicos de la lista 3. Hay cuatro niveles de psicotrópicos. Ahí tendremos, por ejemplo, barbitúricos y benzodiazepina, hipnóticos. Después tenemos los estimulantes, ¿sí? Que tenemos como natural la droga de coca, el resto semisintéticos y sintéticos en algunos casos. Bueno, con los pacos y pasta base va a quedar el remanente que queda luego de la cocina de cocaína, ¿sí? Que vendría a ser una droga bastante peligrosa y bastante baja, ¿sí? En ese aspecto. Después tenemos los distorsionantes del esquema corporal, en donde en algunos casos se encuentra la marihuana, ¿sí? No es quizás la típica. Acá sí tendríamos la dietilamina del ácido lisérgico, los cactus alucinógenos, mescalina, el psilocibe, el tema de los hongos o derivados sintéticos que pueden ser de los hongos que acabamos de decir, el peyote, etc. ¿Sí? Esos son distorsionantes de lo que es el esquema corporal e inclusive al ácido lisérgico y a otros alucinógenos también se los puede poner, pueden encontrar en el libro con el nombre de psicodilépticos o alteración de la sensopercepción, eso de oler un sonido, o escuchar un color, ¿sí? O saborear una forma, digamos, ¿sí? Uno sabe que con el gusto se degusta, no tiene nada que ver con la forma, y escuchar un sonido, escuchar un color, ¿sí? O ver un gusto, por ejemplo. Bien, eso que puede llegar a presentar al paciente como alteración de su percepción está dado en cierta parte por alucinógenos. Bien. Por otro lado tenemos los solventes polares, que acá también es ilegal, no legal, la realidad es el solvente es el pegamento, lo que es en cierta manera ilegal,
no es que se comercialice, sino lo que se lo use como para tratar de tener un efecto secundario, digamos, como es el thinner, los esmaltes, los desengrasantes, las sustancias adhesivas, ligamentos de contacto, conteniendo justamente de tolueno, sileno, benceno, ¿sí? Que son los famosos hidrocarburos aromáticos, los cuales vamos a ver también una clase de eso, ¿sí? Bien. Y si bien las drogas las tenemos por todos lados, vamos a tratar de manejarnos con las ilícitas, porque creo que ya cae sobre cuando uno dice abuso de sustancias, nadie habla del alcohol y del tabaco. Nadie habla, por ejemplo, de un laxante, ¿sí? Sino que tratan de hablar de la cocaína, de la marihuana, de las anfetaminas, de las drogas de síntesis como el éxtasis. Entonces, por eso yo puse al principio que uno puede estar frente a un dependiente o a un adicto y no por una droga ilícita, ¿sí? Por las definiciones. Pero vamos acá a mantenernos a las ilícitas. Drogas ilícitas que son con fines de investigación, las socialmente aceptadas, las cuales algunas son más que otras, ¿sí? como alcohol y tabaco, y el tema de luego las ilegales. Bien. Según la Organización Mundial de la Salud, los clasificamos según el tipo de dependencia, alcohol, barbitúrico y tranquilizantes menores, sin por otro lado, tipo de dependencia, el cannabis, a la marihuana, la dependencia de cocaína, las vitaminas, tipo de dependencia opio y derivados, morfina, ¿sí? Y sustancias derivadas de ella, como el demerol, el clozidol y demás, de alucinógenos, como puede ser la mescalina, el cat, otra planta, una raíz que hace poco dio noticias de eso, y el de los solventes volátiles. En realidad, la clasificación de la OMS lo que habla también es una personalidad en cuanto a cada una de estas drogas. Con lo cual, no voy a entrar ahora en detalles con eso, pero sí es importante saber que no toda persona es como que si bien puede consumir todo, vamos a encontrarnos con cierto tipo de pacientes de acuerdo al tipo de adicción que nos enfrentemos. Así como uno no va a ver a un fumador de opio en una fiesta electrónica, posiblemente uno no vea a un cocainómano en un grupo de ratas. Digamos, bueno, uno se imagina tranquilo. No solo por eso, sino que tampoco el círculo va mandando a lo que uno tiene tendencia no a adicto. Eso es importante porque ese es el paciente que tengo que tratar y es el que si se pone rebelde ciertas cosas no está para un lado o para otro. Bien. Vamos con los opioides derivados de la morfina, ¿sí? Tenemos ahí la heroína. El opio en realidad significa jugo. Y lo que hacían era un jugo que se ponía una cánula en la amapola o la montaban en el pollo, se le clavaba la cánula y salía un juguito. ¿Entiendes? Eso es lo que se secaba y se juntaba y se fumaba hace muchísimos años. ¿Sí? Y es importante esta definición, si bien parece muy romántica, una droga para aliviar todo dolor y todo enfado y para llevar el olvido a todos los pesares. ¿Qué encierra la frase esta? Bueno, en realidad lo que encierra es ese componente afectivo del dolor. ¿Sí? Una persona que le da morfina no es que no siente, ¿sí? El dolor que le duele, sino que yo siento, digamos, una molestia en la rodilla, ¿sí? Pero el tema es que está aliviado de todo sentido y enfado y enojo.
ese es el tema, fíjense que como que ya no molesta que me duele. No es que sea anestesia la zona, pero uno entra en un estado en donde el famoso está todo bien. Sí, me duele, sí, está la molestia, pero pasó en segundo plano. Entonces, eso hace que haya sido consumida, por ejemplo, no por un dolor físico, como por ejemplo en el caso de las guerras, ¿sí? Y en el caso de ser sometido por otro tipo de dolor que no sea el físico, ¿sí? Es una molécula que justamente tiene esa particularidad. Uno dice, bueno, a mí me duele algo y tomo morfina. En realidad vas a seguir sintiendo la molestia. El tema es que pasa a un segundo plano. No es lo que prima en vos en ese momento. ¿Sí? Bien. Posee el opio más de 20 alcaloides, entre ellos lo más conocido es la codeína y la morfina, y la heroína en realidad es un derivado, ¿sí? Que se hace semisintético y es lo que más se utiliza en forma ilegal, ¿sí? Es muy soluble en lípidos y lo que da es una sedación muy importante, ¿sí? Luego de un periodo de euforia o de excitación. Viene una sedación bastante importante. Ahí tenemos los del derivados analgésico, ¿sí? Si bien es antiespasmódico y antioxígeno, ojo que hacen dos cosas. Por un lado, deprimen, ¿sí?, el centro respiratorio, y por otro lado, con el abuso lo que hacemos es aumentar, ¿sí?, la tendencia al vómito. Son efectos de todo esto: analgesia, sedación, alteración sobre bueno, el vómito es lo que hay que tener presente, porque esto sumado a la relajación que da, ¿sí? Podemos tener la famosa aspiración. Ya tenemos un dato interesante, ¿sí? La depresión respiratoria, que es lo que más se caracteriza como dentro de lo de los sedación y depresión. Es importante porque puede llegar al paro, ¿sí?, por consumo de un opioide. ¿Sí? La rigidez muscular es otro dato interesante que me parece paradójico. Si yo me estoy relajando, me pongo rígido. Bueno, es un efecto que se ve habitualmente y que de hecho ellos lo sufren los anestesiólogos. Cuando van a poner esta droga en el paciente en anestesia, sienten que hay un espasmo tónico del cuerpo. Una famosa rigidez muscular secundaria lo que hace. Es un efecto bastante importante. Bien. El síndrome de abstinencia lo voy a ver con inquietud, sí, sobre todo una rinorrea, la crisis de peso, la sudoración y como la mayoría de los analgésicos voy a tener dolores, mialgias y alergias como síndrome de abstinencia. ¿Sí? Bien. En el caso del barbitúrico no vamos a hablar mucho más de lo que hablamos, ¿sí? Obviamente que va a hacer una depresión importante, hipotensión, depresión del centro respiratorio y demás, ¿sí? Obviamente tiene pasaje mamario y placentario. Los efectos adversos los tenemos como el edema, náuseas, la excitación paradojal, que se suele ver en chicos ancianos. No había hablado de la benzodiazepina, pero también tenemos un fenómeno paradojal cuando los damos con los hipertensos, ¿sí? Para que la persona se tranquilice y se puede poner la persona que está con crisis hipertensiva una benzodiazepina y podemos tener una reacción paradojal aumentando la presión arterial. Bien. Acá lo paradójico, justamente la excitación tratando de dar una tranquilización. Bueno, y los signos y síntomas de intoxicación aguda lo fuimos viendo, por lo menos lo conocemos, que es un coma progresivo hacia la muerte del barbitúrico. Sí, el resto tiene que ver justamente con los depresores y la hipnosis,
digamos, la suspensión de la actividad simpática, tenemos lo parasimpático como miosis, puede haber midriasis paralítica en algunos momentos, hipotensión arterial, shock, etc. Bien. Las complicaciones de todo depresor, acá lo vamos con el barbitúrico, pero podemos tener únicamente un edema pulmonar, un respiratorio, ¿sí? Insuficiencia renal, benzodiazepinas. En cierta manera, lo que tienen acá es de que son los más empleados con fin terapéutico y adictivo acá. Habría que ponerse cada uno de sus países. En el nuestro me parece ya que el paracetamol o el analgésico está cabeza a cabeza con la benzodiazepina, aunque la benzodiazepina en cuanto a dependencia por ahí hay un poquito al aire, pero no se cree que sacar tanta cabeza, sobre todo con las últimas publicidades de algunos años y demás, que quitan este dolor de cabeza que tengas o más, y todo eso, la gente de cualquier duda se clava un año, bueno, no puedo dormir y nada, y tomo una benzodiazepina. Esto se vio con esta época, ¿sí? De pandemia, y está acostumbrado a la actividad, y ahora voy a quedar en casa, entonces todos consultan por lo menos en mi lugar, pero no puedo dormir. Y no puedo dormir para dormir, tengo que estar cansado. Y si no haces nada, porque estás encerrado, y la vuelta por toda la ciudad, bueno, tenemos otra cosa, pero no es, digamos, de cierta manera, motivo para tomar benzodiazepina. O, por otro lado, una buena forma para empezar a ser adicto a la benzodiazepina. Así que, ojo con ese tema. Sí, ya sabemos las indicaciones y los efectos adversos como la confusión mental es importante. ¿Sí? Trae confusión mental y trae ciertos olvidos, ¿sí? El uso crónico. Hay que tener cuidado con la somnolencia, ¿sí? De acuerdo a la actividad que tienen. Si es remisero, trabajo de máquina de decisión, por una cortadora de algo. Bueno, ataxia, alucinación que puede llegar a dar reacciones espontáneas de farmacodermias, así son bastante complicadas, y un síndrome de abstinencia bastante importante, que es con una excitación controlada por el sueño, me da fotofobia, alucinación, me da paranoia, ¿sí? Sobre todo la ansiedad, la sudoración y la paranoia. Y una cosa es la disminución del umbral de respuesta al estímulo sensitivo, sensorial. ¿Sí? O sea, cualquier ruido, cualquier cosa, uno ya va a reaccionar. Tiene un umbral muy bajo. Sí, muy bajo. Cualquier cosa duele mucho, cualquier cosa lo llama la atención, ¿sí? Todo estímulo sensorial va a reaccionar sobre. Bien. Obviamente, la intoxicación aguda no la sabe, recuerden que es muy parecida a la intoxicación